Bueno, Chema, en primer lugar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar con nosotros hoy aquí y bueno, para que todo el mundo, que seguro ya te conoce, te pediría que nos cuentes muy brevemente un poco sobre tu historia. Uf. Bueno, soy Chema Caballero, licenciado en Derecho, especialista en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos, y toda mi vida ha transcurrido en África. 20 años con sede en Sierra Leona y me he movido un poco por toda África. eh, Temas de derechos humanos principalmente y rehabilitación de niños y niñas soldados. Y en estos últimos años, bueno, llegó un momento que tuve que parar en África, pues ya después de 20 años el cuerpo, el alma, el corazón, la mente está a rebosar, ya es al revés. Ahora desde Madrid me muevo por África, haciendo cosas un poco distintas, ¿no? Más trabajando con sociedad civil, con proyectos de desarrollo, acompañando movimientos juveniles, bueno, pero siempre África. Precisamente en los niños y las niñas soldados es en los que nos queremos centrar hoy en esta conversación. Aunque a veces resulta un poco frío hablar de datos, de cifras, sí creemos que necesitamos un poco un contexto, ¿no? Para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de niños y de niñas soldados, de qué regiones, qué países estamos hablando principalmente, cuántos hay, en qué edades. Bueno, ¿cuántos hay? No se sabe realmente, porque en muchos de los conflictos es imposible llegar allí a donde están los niños y niñas. Se baraja una cifra, yo creo que es una cifra bastante hipotética, de unos 300.000 niños y niñas soldados. De estos, se supone que el 40% son niñas, porque date cuenta, cuando hablamos de niños soldados, siempre tenemos en mente al varón con un arma en la mano. Y sí, es verdad que hay muchos niños, varones, pero también hay muchas niñas y las olvidamos, las invisibilizamos, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta que casi el 40% son niñas soldados, que participan igual que los niños, que en acciones bélicas utilizan armas y posiblemente también en muchos de esos casos son también utilizadas como esclavas sexuales. Sufren muchos abusos, violencia de género, etcétera, etcétera. En cuanto a los países o las regiones donde podemos encontrar más niños y niñas soldados, ¿cuáles se destacan? Bueno, niño, niña, soldados, cualquier menor de 18 años. Entonces, tenemos, por ejemplo, en América Latina, en Colombia, todavía quedan algunos grupos que no firmaron la paz y siguen utilizando a menores, y grupos paramilitares muy cercanos al gobierno. Tenemos en Asia, pues algunos grupos como en Filipinas, en India, pequeños grupos. Tenemos muchos niños posiblemente en la guerra del Yemen, que están siendo utilizados allí como soldados, y sobre todo en África. ¿Y cómo llegan estos niños a esos grupos armados? ¿Cómo son reclutados? ¿Qué vías se utilizan? Bueno, tradicionalmente en África, que es lo que yo conozco más, donde he trabajado en distintos países, tradicionalmente, estamos hablando de las guerras de los años 90, a principio del presente siglo, Sierra Leona, Liberia, norte de Uganda, República Democrática del Congo. Los niños eran secuestrados en su mayoría. Digamos que un 90-95% de los niños que eran utilizados como soldados eran secuestrados, después utilizados, formados, entrenados como soldados. Ahora últimamente no es tan necesario recurrir a este secuestro, porque sobre todo, por ejemplo, si tenemos en cuenta el Sahel, lo que está pasando con los grupos yihadistas del Sahel, son regiones donde los jóvenes no tienen ninguna esperanza de mejorar sus vidas, donde el Estado ha estado ajeno durante mucho tiempo, donde no hay oportunidades, y el unirse a un grupo armado se supone dinero, supone que tú puedes conseguir tener una moto, tener unas zapatillas de moda, un móvil, y entonces sigue estándose mucho alistamiento voluntario en estos grupos. Yo siempre dudo que sea voluntario cuando no tienes otra opción. Cuando tu opción es o esto o nada, pues opto por lo que tengo, ¿no? Pero bueno, sí que muchos están porque los grupos yihadistas, es verdad que en estas zonas del Sahel son una alternativa a la falta de oportunidades de los jóvenes. En la rehabilitación y la reinserción nos gustaría poner el foco.
pero para llegar a ese punto, primero los niños y las niñas tienen que dejar, soldado tienen que dejar de serlo. ¿Cómo se pueden desvincular de los grupos armados? ¿Cómo llegan a hacerlo? Bueno, normalmente, sobre todo mientras existe un conflicto, son en momentos de desarme, momentos en que tropas de Naciones Unidas principalmente entran en campamentos de los grupos armados y tienen que intervenir, suelen sacar a estos niños y niñas de las manos de los grupos armados y llevarlos a centros de rehabilitación. Esa es la forma normal en que los niños y niñas salen de los grupos armados y llegan a programas de rehabilitación. De vez en cuando alguno pues, consigue salir y llegar por su cuenta, pero es mucho más difícil. Y llegados a ese punto, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan a la hora de reinsertarse? Se nos ocurre, por ejemplo, en el contexto familiar, en un centro educativo, en la sociedad misma. Yo en mi experiencia es a Sierra Leona, en Liberia, en Sudán del Sur, en el norte de Uganda. Es que antes que se plantee la reinserción en la familia, hay que hacer una rehabilitación de estos niños, ¿no? Y eso significa que haya un centro donde estos chicos y chicas se sientan seguros, se sientan protegidos, saquen fuera todo lo que han vivido, que puedan hablar, tengan pues, trabajadores sociales, psicólogos que les apoyen y se les dé una alternativa a la violencia que han vivido, ¿no? Porque son chicos y chicas que, bueno, cuando han nacido viven en un pueblo, una ciudad, en una familia donde posiblemente se les decía que el más bueno es el mejor, ¿no? Llega a un grupo armado donde se ven envueltos y se les dice que el más malo es el mejor, el que más mata, el que más brutalidades hace, y ahora tienes que resetearlos otra vez, ¿no? Tienes que reconstruirlo, que estos chavales además han vivido mucha violencia, mucho castigo físico, en la gran mayoría de los casos se les ha dado drogas, alcohol, entonces se necesita un proceso para limpiar todo esto. Y lo que es importante, sobre todo en una primera fase, es que estos chicos y chicas empiecen a contar su historia. Y yo siempre he dicho, no es que te cuenten, pues he matado, he violado, he cortado manos, he bebido sangre, porque se da por hecho que el hecho por estar en un grupo armado han hecho ese tipo de barbaridades, ¿no? Sino que empiezas a sacar sus verdaderos sentimientos. Yo siempre me acuerdo, la vez que me lo contó, después lo he oído muchas veces, pero un chaval que me dijo, mira, yo estaba cansado, estaba harto, que me quería morir allí en el grupo este armado, ¿no? Y de repente me acordaba de mi madre y no quería morirme sin volver a ver a mi padre. Bueno, pues ahí están sentimientos, está surgiendo el ser humano, ¿no? Y entonces cuando realmente se puede trabajar con estos niños y niñas. Hasta que no se produce ese momento que es como una ruptura, no se puede hacer nada con ellos. Entonces a partir de ese momento es cuando hay que ofrecer una alternativa, ¿vale? Sí, tú has estado con un grupo armado, has hecho lo que has hecho, no ha sido culpa tuya posiblemente porque te han forzado a hacerlo, ¿no? Pero bueno, no se puede repetir, hay que resarcir a la sociedad el mal hecho y posiblemente resarcirlos a través de estudiar, de aprender un oficio, dar algo a este país, ¿no? Y entonces hay que ofrecerles esa alternativa. La escuela, la formación profesional, el aprendizaje de un oficio, para que estos chicos y chicas tengan una alternativa a la violencia, ¿no? Y entonces ya una vez que ya empiezan a entrar en este ritmo pues eso, de aprendizaje, de estar más calmados, de darse cuenta de lo que ha pasado con sus vidas, es cuando se puede plantear la reinserción con las familias, ¿no? Pero tú date cuenta de lo difícil que es esto, porque en muchos casos estos niños, sobre todo en estas guerras, ahora mismo no sabemos cómo es el proceso realmente, pero lo que está pasando en el Sahel, pero estamos hablando de las guerras de Liberia, Sierra Leona, Uganda, Sudán. Muchas veces estos niños y niñas eran obligados a matar a su propio padre, a su hermano mayor, a un miembro de su familia. Entonces tú imagínate, tú llegas a una familia, a una madre, le dices, mira, tenemos aquí a tu hijo Mohamed, que hasta con nosotros lleva 6 meses, un año, que quiere volver a casa. ¿Y qué va a decir la madre? Si mató a su padre, ¿qué nos hará a nosotros? ¿Y qué dicen los hermanos? Los hermanos dicen, el cabrón ese mata a mi padre, cuando entre por la puerta yo lo mato. Y los vecinos, si ha matado a su padre, ¿qué no nos hará a nosotros?
Entonces hay que hacer un proceso también de que la sociedad sea consciente de lo que ha pasado en el país, de que hace falta que estos niños se reintegren para conseguir la paz y que no son verdugos, que son tan víctimas como ellos, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo casi tan intenso con las aldeas, con los pueblos, con la sociedad civil, como el que se hace con los niños, paralelamente, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de que estos niños son tan víctimas como ellos y que necesitan de su apoyo para reinsertarse en la sociedad y que así se pueda conseguir la paz en ese país. Retomando un poco el hilo de la perspectiva de género de la que hablábamos antes, ¿qué diferencias hay en todo este proceso de rehabilitación y posterior residencia que acabas de describir en el caso de las niñas? Fíjate, yo creo mi experiencia, yo hablo desde mi experiencia, es que las niñas, una vez que empiezan a hablar, igual que los niños, empiezan a sacar toda esa parte de niña soldado, de haber combatido, de haber sido, pues han hecho las mismas cosas que han hecho los niños, he matado, he hecho esto, te cuentan batallitas de una vez que hice una emboscada y no sé qué, pasó esto, me escapé, bla, bla. Igual que te puede contar los niños o como cuentan los abuelos cuando te cuentan las mílicas a veces, ¿no? Pero es muy difícil que empiecen a contar su parte de abusos sexuales, toda esa parte que han sufrido. Por lo que decíamos antes, por cultura, por vergüenza, porque no quiere que se sepa, y entonces eso cuesta muchísimo. Entonces, siempre hay que tener en los programas de rehabilitación y reinserción de niños y niñas soldados, hay que separar niños y niñas. Yo creo que eso es muy importante, niños por un lado, niñas por otro. A las niñas hay que crearles un ambiente seguro, que no estén los chicos, que muchas veces esos mismos chicos pueden ser los que han estado violando o abusando de ellas, de que se encuentren separadas, que también reganen la confianza en ellas mismas, porque la autoestima la tienen mucho más baja, ¿no? Por ese tipo de abusos, que se den cuenta que lo que les ha pasado no son únicas, que hay muchas más chicas que les ha pasado. Entonces ahí el poder hablar, el poder comentar, el poder comparar casos con unas con otras, ¿no? Muchas veces les ayuda a no sentirse solas, ¿no? Saben que muchas de ellas no van a poder volver a sus familias, a sus aldeas, y el crear comunidades con otras chicas pues les da la posibilidad de crear nuevas familias, nuevos vínculos, que les ayuda, unas que salen de estos programas, a establecerse y a salir adelante, ¿no? Bueno, todo por lo que han tenido que pasar siendo niños y niñas, muchos de ellos salen ya siendo adultos y un poco en relación a todo lo que acabas de comentar, vemos que hay esperanza para la rehabilitación y para la reinserción. Si tenemos información al respecto, ¿está más generalizada la reinserción o la falta de ella? Mira, yo hago un antes y un después. Año 2008, la famosa crisis que hubo, hasta ese momento ha habido programas de rehabilitación y reinserción bastante potentes en distintos países de África, que yo conozco, ¿no? Estoy hablando de Sierra Leona, que fue el primero, después seguimos en Liberia, en el norte de Uganda, en Sudán del Sur, en el este de República Democrática del Congo, y había programas que han funcionado. ¿Por qué? Porque se han dedicado tiempo y energía y dinero, porque son programas caros, a estos niños y niñas. Tú no puedes decir a un chaval, te voy a ayudar, pasas de violencia, te ayuda a estudiar, tú quieres estudiar, y después, a los 3 años, le dices, bueno, pues a búscate la vida, porque ese chaval entonces se queda en la calle, ¿no? Y entonces, yo creo que en Sierra Leona, en Liberia, en estos países que te he dicho, sí se ha conseguido programas muy potentes, porque a veces, mi experiencia es que un chaval necesita un mínimo de un año antes de poder plantearse la reintegración en su familia. Necesitas como 4, 5, 6 meses para empezar a hablar. Y después otros 4, 5, 6 meses para centrarte, para empezar con el colegio, con la formación profesional, para decidir lo que quieres hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que 2008, crisis, no hay dinero, hay recortes por todos lados, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues que si no hay dinero no se puede invertir tiempo. Y entonces ahora mismo muchos de estos programas de rehabilitación no duran más de un mes. Y al mes los niños son enviados con sus familias. Yo me los he encontrado en Sudán del Sur, estos niños, y que pues un proceso de desarme, salen los niños, ciento y pico chavales, un mes en un centro
de rehabilitación, prácticamente les dan de comer y dormir y poco más, y después los llevan a sus familias. Familias están desplazadas, que viven en campos de refugiados, de desplazados, o en aldeas perdidas, donde no hay ninguna esperanza, ninguna optativa o opción para estos chavales. Y muchos de esos chicos y chicas enseguida abandonaron a sus familias y se volvieron a unir a los grupos armados. Y lo decían ellos: yo prefiero morir con un fusil a mano que morirme de hambre o de aburrimiento en mi pueblo, en un campo de desplazados donde no tengo nada que hacer, ¿no? Pero porque a estos chavales no se les había dado no se les había ayudado a sacar toda la violencia vivida. Y segundo, no se les había dado una alternativa a la violencia para que se reintegrase en la sociedad, ¿no? Entonces, se entiende. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo hay muy pocos programas realmente, y yo creo que no hay ninguno que funcione 100%, y por eso la reintegración de estos niños y niñas está siendo muy complicada. Es decir, terminan volviendo a los grupos armados. Y algo que nos preocupa mucho a todas las que estamos aquí, a los que va a llegar esta conversación, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos, como sociedad, para favorecer la rehabilitación y la inserción de estos niños y niñas soldados? Primero hay que plantearse por qué hay niños y niñas soldados. Esa es la clave, ¿no? Es decir, hay que ir a la raíz. Lo bueno sería no tener que rehabilitar, reinsertar niños y niñas que han sido soldados. Y la clave está en que hay guerras. Si no hubiese guerra, no habría niños soldados. Es verdad que siempre ha habido guerras y siempre las habrá. Pero nos damos cuenta por qué hay guerras en África. Pues, repito, es lo que yo conozco, no puedo hablar de otras zonas, ¿no? Y yo siempre lo digo, que en África, por mucho que los medios de comunicación nos vendan que las guerras son guerras de religión, cristianos contra musulmanes, musulmanes contra cristianos, o guerras étnicas, hutus contra tutsis, o bantúes contra no sé qué, me da lo mismo, es mentira. Detrás de cada conflicto que hay en África existe una materia prima que interesa a Occidente. Si no hay materia prima que nos interese, no hay conflicto. Y lo tenemos clarísimo. El ejemplo más claro es el este de la República Democrática del Congo, con el coltan y el oro. Y mientras necesitemos el coltan para nuestros móviles, seguirá habiendo guerra en República Democrática del Congo, porque es mucho más barato, mucho más económico y sacan mayor beneficio las empresas si sale el coltan, pues sin pagar impuestos, con trabajo de niños esclavos controlados por niños soldados, que si se tuviese que pagar royalties, hacer una explotación legal con trabajadores, con sueldos, etcétera, etcétera. Y segundo, hay guerras porque hay un negocio de armas muy importante, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro. Estamos con el tema de Gaza. Parece que fue el 8 de octubre cuando Hamas ataca a Israel, un acto terrorista. Al día siguiente, los 2 días, Israel empieza a atacar Gaza, terrorismo de Estado, pero es que el mismo día 9 de octubre, el día siguiente del ataque de Hamas a Israel, las acciones de las empresas armamentísticas se disparan en bolsa, porque se sabe que es el negocio del año. Y no olvidemos que España es uno de los grandes vendedores de armas en el mundo, que armas fabricadas en España se están vendiendo en todos los conflictos, que España tiene una ley pionera, una ley perfecta, que se prohíbe vender armas a países que están en guerra, en conflicto, o países que no respetan los derechos humanos. Y estamos vendiendo armas a Arabia Saudí, que está implicada en la guerra del Yemen del Sur, a Marruecos con todo el tema del Sáhara Occidental, a Israel con lo que está pasando en Gaza. Y mientras haya esto, porque la guerra es un negocio que mucha gente se hace muy rica, habrá niños soldados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de hablar de reinserción, rehabilitación, hay que decir, vamos a evitar que haya niños soldados. Y yo por eso defiendo, llevo muchos años diciéndolo, que los principales señores de la guerra no están en las selvas de África. Los principales señores de la guerra se sientan en consejos de ministros y en consejos de administración de grandes empresas. Porque para que una empresa española venda armas, tiene que estar aprobada en Consejo de Ministros. Y todos los presidentes de gobiernos, desde
desde que tenemos democracia, desde el primero, pues vamos a empezar hablando de Felipe González, para no hablar de seguimos por Aznar, llegamos a Zapatero. Zapatero, lo dice muy bien Gervasio Sánchez, el periodista Gervasio Sánchez, ¿no? Lo explica muy bien. Sextuplicó la venta de armas de Aznar. Después llega Rajoy. Rajoy pone a un comerciante de armas de ministro de Defensa. Y después llegamos a este gobierno actual de coalición, muy democrático, muy de izquierda, y ha duplicado la venta de armas. De lo que se sextuplicó, duplicó. Porque es un negocio impresionante. Y mientras haya el comercio de armas, mientras esté haciendo negocio, la guerra es un bien necesario para esta gente para hacerse ricos, para hacer negocio. Entonces seguirá habiendo niños soldados. Entonces, por mucho que rehabilitemos 100 niños soldados, 3.000, 5.000 niños soldados en la República Democrática del Congo, después saldrán en otro sitio. Nunca pararemos. Entonces, antes de hablar de rehabilitación, hablemos de por qué hay guerras. Y hay guerras porque es un negocio. Y porque hay guerras hay niños soldados. Entonces, ahí es donde tenemos que incidir nosotros. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer con nuestros gobiernos para que las cosas cambien? Porque realmente la culpa de que haya niños soldados la tienen nuestros gobiernos y los presidentes y consejo de administración de las grandes empresas. Pues con este mensaje tan contundente y claro y alto, estaríamos charlando contigo mucho tiempo, pero bueno, pues esta conversación llega a su fin. Agradecerte de nuevo, ha sido apasionante todo lo que nos has contado y bueno, pues espero que ayude a todo el que va a llegar a esta conversación a conocer más sobre las causas y las consecuencias de todo esto. Muchas gracias a vosotros.